Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tuduri y en este tutorial os voy a mostrar cómo vectorizar o digitalizar un personaje mediante el uso de Adobe Illustrator. En el tutorial anterior, José Rato Gómez nos mandó un vídeo explicando de un modo sencillo cómo podíamos preparar el boceto de nuestro dibujo sobre papel. Para aquellos que todavía no habéis visto el vídeo, si hacéis clic en la miniatura que aparece aquí en pantalla, os llevará directamente hasta él y podréis visualizarlo. Dicho esto, me gustaría recordar algunos puntos interesantes que debemos tener en cuenta a la hora de vectorizar cualquier dibujo. Muchos de vosotros me decís, yo es que esto lo suelo realizar en Photoshop. Como es lógico, Photoshop permite muchísimas funciones y opciones para el dibujo digital, pero nosotros queremos realizarlo desde Illustrator, ya que de este modo vamos a poder obtener una ilustración vectorial, con todas las ventajas que esto supone. Vamos a poder trabajar posteriormente nuestro dibujo a cualquier tamaño y adaptarlo para la mayoría de tipos de impresión de un modo muy rápido y verdaderamente profesional. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es trabajar con trazos simples, es decir, intentar dibujar los mínimos nodos posibles, y esto nos va a permitir usar posteriormente las mallas para un coloreado más realista y además de un modo muy sencillo. Una vez que tenemos nuestro dibujo realizado, es importante asegurarse que no hay trazados que se sobrepongan uno encima de otro, ya que esto nos podría dar problemas, por ejemplo, para sistemas de impresión como pueden ser vinilo de corte. Del mismo modo, hay que asegurarse que hemos expandido todos los trazos para evitar luego problemas con los grosores de trazado a la hora de escalar nuestro dibujo. Dicho esto, vamos a pasar directamente a trabajar en Adobe Illustrator. Nos encontramos dentro de Illustrator y lo primero que haremos será explicar el método más sencillo que tenemos para vectorizar nuestro boceto. Si nosotros vamos a crear un documento nuevo, dentro de los perfiles vamos a trabajar con un perfil de impresión. Por ejemplo, un documento DIN A4, el tamaño es indiferente, ya que al ser un archivo vectorial, posteriormente vamos a poder situarlo a cualquier tamaño sin que éste se pixele. Le decimos OK y vamos a importar o colocar el archivo de la imagen que hemos escaneado. Voy a asegurarme que están activas la restricción de proporciones, y en altura voy a decirle 297 para que se ajuste al tamaño de mi hoja. Si nosotros seleccionamos la imagen, veremos que tenemos la opción de calco interactivo con diferentes opciones para seleccionar. Voy a utilizar la opción automática, apretaré, le digo OK, y podemos ver cómo automáticamente me va a hacer un trazado vectorial que yo voy a poder expandir o modificar si fuera necesario. Vamos a expandir, botón derecho desagrupar, y a partir de aquí ya podría trabajar de un modo muy sencillo. Puedo coger por ejemplo la camiseta y vamos a seleccionar un color verde. Vemos que es muy sencillo vectorizar de este método, pero si nosotros nos acercamos nos damos cuenta de que el trazado es bastante irregular e imperfecto, así que aprenderemos a realizarlo de un modo completamente manual. Hemos regresado al punto de inicio. Lo primero que vamos a hacer es preparar las capas para trabajar cómodamente. Voy a abrir la ventana de capas, haré doble clic sobre la capa 1 y voy a bloquear esta capa. De este modo, si tengo que hacer cualquier selección encima de la imagen, no me va a seleccionar la imagen que tengo debajo. También voy a atenuar las imágenes de esta capa a un 20%, que lo que hará será bajar la opacidad para poder dibujar más cómodamente. Le digo OK y me acerco por ejemplo al pie. Vamos a crear una capa nueva y definiremos los trazados. El relleno en este caso lo selecciono y le digo que no quiero ningún relleno, mientras que el trazado lo voy a seleccionar y voy a escoger un color rojo por ejemplo, para que sea fácil de previsualizar. Vamos a empezar a dibujar siempre del elemento que está más al fondo hacia adelante. En este caso vemos que el pantalón está por encima del zapato, así que lo primero que dibujamos será el zapato. Vamos a ir dibujando como decía al principio. Voy a intentar dibujar el mínimo de nodos posibles.
Llegados a este punto, si vemos que hemos sacado un nodo que no deseamos, hacemos clic y unimos con este de aquí. Una vez que tenemos, por ejemplo, el zapato, vamos a dibujar la parte de abajo del pantalón. Hacemos clic para cerrar el nodo o para matarlo, como yo le digo, y cerramos por aquí. En este caso podemos ver que los trazados se están sobreponiendo uno encima de otro. Para evitar que esto ocurra, lo que haremos será seleccionar los dos. Vamos a invertir, digamos, lo que es trazado, pasarlo a relleno. Y mediante el buscatrazos, si no tenéis activa alguna de las ventanas que me aparecen aquí, lo podéis hacer desde ventana. En el buscatrazo vamos a utilizar la opción de recortar. Automáticamente, si volvemos a cambiar de relleno a trazado, veremos que me ha hecho este corte perfecto y ya no se sobrepone. Esto es muy importante, sobre todo si luego vamos a utilizar, por ejemplo, nuestra figura para realizar un vinilo de corte, ya que si no se sobrepondría un color encima del otro y quedaría eso con relieve y la verdad que no estaría, visualmente no queda nada bien. Nos vamos a dar cuenta que el trabajo con la herramienta pluma es un trabajo repetitivo e incluso a veces cansado. Además, es una herramienta que para coger soltura con ella es necesario bastante práctica previa, ¿no? Para no estar 10 minutos repitiendo todo el tiempo los mismos pasos, lo que vamos a hacer es mostraros algunos trucos que os van a permitir posteriormente vectorizar cualquier imagen con mucha facilidad. Si nos fijamos, por ejemplo, en el pantalón, podemos ver que aparece una línea de puntos. Vamos a trabajar con la herramienta pluma y vamos a dibujar rápidamente esta línea. Muy a grosso modo, tampoco no le vamos a prestar mucha atención. Una vez que nosotros, control Z, vamos a ponerlo más hacia aquí, ahora sí. Una vez que nosotros tenemos nuestro trazado, podemos ir a la ventana de trazo y activar la opción de línea discontinua. Desde aquí vamos a poder definir por una parte los guiones y los espacios de hueco. Si solamente definimos uno, vemos que automáticamente nos aplica el mismo espacio para las dos cosas. Tenemos un guión de 3 puntos, más o menos vamos a sumarle, por ejemplo, 4. Y una vez que tenemos nuestra línea, si quisiéramos que fuera algo más orgánica, podríamos trabajar con la herramienta deformar. Para aquellos que no os va muy bien dibujar, vamos a seleccionar antes la figura. Para aquellos que no os va muy bien dibujar con la herramienta pluma porque se os hace difícil, veréis que con esta herramienta, de un modo muy sencillo, vamos a poder modificar sin tener que trabajar con los típicos tensores que utiliza la otra herramienta. De este modo, si se nos hace complicado, veréis que así es muy sencillo ir adaptando hasta conseguir el resultado que estábamos buscando. Si luego quedan muchísimos nodos, podemos utilizar la herramienta de suavizado y dibujando por encima veremos que automáticamente lo que hace es nos reduce el número de nodos. Otro truco interesante a tener en cuenta para vectorizar una imagen es la posibilidad de trabajar con diferentes grosores de trazo. Por ejemplo, tenemos las rodillas y vamos a dibujar este pliegue de aquí. Para ello selecciono la herramienta pluma y dibujo el trazado. Vamos a darle un poquito de forma. Si nosotros tenemos la versión de Illustrator CS5 o superior, vamos a poder utilizar la herramienta anchura. Con esta herramienta podemos definir que partes del nodo sean más gruesas y otras sean más finas, por ejemplo. Y es muy fácil ir jugando con los tipos de trazado. Nosotros ahora podríamos trabajar con la herramienta de formar para terminar de darle más forma y obtenemos un tipo de sombreado que luego obviamente habría que pulir sobre todo la esquina. Para ello podríamos ir a objeto y expandiríamos la apariencia. Automáticamente veríamos que nos permitirá terminar de pulir como si fuera un objeto vectorial y no un trazado. Otra de las opciones que tenemos es hacerlo manualmente para aquellos que no tenéis la versión de CS5. Para ello yo podría empezar a trabajar, por ejemplo, dibujando un rectángulo con la herramienta de formar, que es así que la tenéis, modificar este rectángulo
Aquí vamos a hacerlo más ancho. Y una vez que tenemos esto modificado, podemos definirlo desde la paleta de pinceles como si fuera un pincel. Lo seleccionamos y lo arrastramos. Decimos que trabaje como pincel de arte. OK. Dejamos los valores por defecto, sí que podríamos modificar a lo mejor la dirección si fuera necesario. OK, y ya estamos listos para utilizarlo. Vamos a seleccionar la pluma y dibujamos con ese pincel. Vemos que vamos a darle un trazado y el pincel. Podemos ver que efectivamente aquí obviamente podríamos trabajar luego con un trazado algo más fino. Y ya no tenemos algo tan recto, tan uniforme, sino que parece más dibujado a mano. A continuación vamos a ver cómo podríamos vectorizar rápidamente, por ejemplo, un ojo. Vamos a seleccionar la herramienta pluma y vamos a dibujar un arco más o menos así. Hacemos clic para quitar el segundo tensor y dibujamos el siguiente. Desde la herramienta trazo vamos a decir que trabaje con los bordes redondeados, y con la herramienta anchura disponible en las versiones CS5 o superior, control Z, vamos a coger el ancla y hacer esto un poco más ancho. Con la herramienta elipse voy a dibujar una elipse más o menos por aquí y la selecciono, le digo control C, control F para pegar en el mismo lugar, la hago un poco más pequeña, control C, control F y voy a dibujar el blanco del ojo. Más o menos algo así. Una vez que ya tengo los trazos iniciales, voy a utilizar el buscatrazo para hacer todos los recortes. Para ello, primero selecciono el pequeño y el ojo en sí. Vamos a ir a buscatrazos y lo que hacemos es recortar. Esto ya se puede convertir directamente en un relleno. Ahora necesitamos que esto de aquí sea relleno. Para ello vamos a ir a objeto y le decimos expandir apariencia. Y haremos lo mismo con este de aquí. Vamos a ir a objeto y expandir, en este caso porque simplemente es un trazado sin forma. Le decimos expandir relleno y trazo, OK, y automáticamente pasa a ser un relleno. Si yo ahora selecciono esta figura y esta de aquí, puedo utilizar la primera opción del buscatrazos para dividir las zonas. De este modo automáticamente voy a poder desagrupar, botón derecho desagrupar, y eliminar la parte superior. Vemos cómo de un modo muy sencillo y muy rápido ya he vectorizado uno de los ojos. Esto último que hemos hecho de ir a objeto, expandir relleno y trazo, es muy importante aplicarlo a toda la figura una vez hemos terminado de dibujar la silueta y antes de empezar a aplicar el color, ya que si luego intentamos modificar su tamaño posiblemente tengamos problemas con los grosores de trazo. Así que hasta aquí llega este primer tutorial de cómo vectorizar un personaje. Hemos contabilizado que en el tutorial anterior que hizo José ya se ha compartido más de 50 veces en Facebook y no sé cuántas en Twitter. Así que por una parte quiero daros las gracias por compartir, por verlo, por votar, por comentar. Y por otra parte os voy a proponer algo. Si conseguimos que este tutorial la semana que viene se haya compartido más de 250 veces en alguna de las dos redes sociales, da igual si es Facebook o Twitter, para que luego no podáis decir, no, es que yo no uso Facebook. Pues si conseguimos que lo compartan más de 250 usuarios, crearemos el siguiente tutorial de diferentes formas de colorear nuestro personaje una vez está silueteado. Así que muchas gracias a todos por la atención. Recordad votar si os ha gustado, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales. Cuantos más seamos en la comunidad, más contenido habrá para compartir. Así que muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo tutorial.